Veamos, chicos, antes de comenzar la clase de hoy, no sé si hay alguna consulta, preguntas con respecto a la guía de vectores. Si no, para partir directamente con la presentación de la unidad de cinemática. Ok, chicos, vamos a comenzar. Les recuerdo que el próximo viernes, este viernes para ser exacto, esta semana, vamos a trabajar con la materia cinemática. Además, ahí les voy a explicar la actividad, la tarea que vamos a realizar con respecto a nuestra materia. ¿En qué le cuesta más, Justin? Justin, ¿qué le está costando? Para que veamos un repaso como general. ¿A qué se refiere con un repaso? ¿Algún ejercicio en particular así como que le cueste, así como un montón que vea que es muy complicado? Como los del principio, profe, pero más los vectores, más o menos, eso me cuesta un poco. Así Ya, como, pero, o sea, no me cuesta mucho, pero como que yo creo que es práctica nomás, pero aún tengo como sus dudas. alguna duda. Ya, por ejemplo, Claro, los dibujos o los cálculos. no en los cálculos. En los cálculos. Ya, vamos a hacer uno con cálculos para que le quede más o menos claro ahí el ejercicio. Mm, Le vamos a hacer el Yo, 28. profe, gracias. Uno de los que está casi al final ya. Vamos a hacer el 28 para que eh, veamos un ejercicio clásico de vectores. ¿Ya? Vamos a compartir la pantalla. Vamos a aplicar este caso, nuestro ejercicio propiamente tal. Vamos a pegarlo el 28 antes de compartirlo. Entonces, como dice usted, una de las cosas que nos falta puede ser la práctica, porque ya la parte vectorial es muy repetitiva y vamos a abarcarnos completamente en ese ejercicio que estoy mostrando. Tenemos la siguiente particularidad en este problema. Dice, dadas las tres fuerzas de la figura que actúan sobre un cuerpo materializado en el origen, que puede ser un perno u otro elemento que aplicamos fuerza, eh, hallar la resultante y su dirección. Eso nos preguntan. Entonces, cuando nos preguntan la resultante de un vector, lo que debemos hacer, debemos sumarlos. Entonces, el hecho de que nos cueste sumar los vectores va más que nada en el hecho de encontrar los ángulos, de encontrar los elementos que vamos a trabajar. A veces los vectores no vienen con nombres, no vienen con A, B y C, y uno tiene que darle los nombres de tal manera que haga que el ejercicio sea lo más sencillo posible. En este caso, yo les voy a colocar nombre a los vectores. Para mí, ese va a ser mi vector A, para este va a ser mi B, y el último va a ser el C, solamente por eso. Entonces, si yo tengo tres vectores y quiero ver el vector resultante, como la palabra lo están preguntando allá el resultante, allá el resultante quiere decir que yo quiera sumar el vector A, en este caso lo vamos a sumar, más el vector B y más un vector C. En este caso, mi vector resultante, que yo estoy buscando la solución. Entonces, en este caso, cada vez que yo tengo un ejercicio de este tipo, tengo que buscar las componentes, en el caso de la suma en formato de coordenadas. Para lo cual vamos a sumar, por ejemplo, el vector A va a tener una coordenada X y una coordenada Y. El vector B va a tener lo mismo, X y una coordenada Y. Y el C, lo vamos a escribir acá, una X y una Y. Cuando los desarrollamos, tengo que fijarlo en la medida del ángulo y la dirección. La medida normalmente está bastante obvia en el ejercicio. En este caso dice que el vector A mide 200. Entonces elegimos el 200 para ambos lados, el coseno para la X, el seno para la Y. El vector B vale 300, 300 para cada uno, para tanto X y Y, coseno y seno. Y por último, el C, que es mi dirección.
coseno 100 el seno. El ángulo. El ángulo que nosotros ocupamos va dependiendo de la ubicación. En este caso, por ejemplo, si estoy en el primer cuadrante, ocupo el ángulo que me están dando como dato, en este caso el 30 grados. 30 grados, 30 grados. Pero en los demás cuadrantes tengo que trabajar con el ángulo completo. Por ejemplo, si quiero calcular para el ángulo B, trabajo con ese ángulo. Y hasta ahí yo tendría un ángulo de 135. 135 debido a que hasta acá tengo 90 grados y tengo que llegar hasta los segmentos que en este caso me están quitando 45. Le sumo 45 al 90 o le resto 45 al 180 y voy a tener el ángulo de 135. Otra acotación igual importante, jóvenes, el último, el ángulo C, tengo que hacer todo ese ángulo completo. Y para mí en ese ángulo completo son 90 más los 180 más los 53 me va a dar el ángulo final. Serían 180 más 53, serían 233 grados. Y eso de repente nos cuesta verlo para cada ejercicio. Luego que tenemos los ángulos ya definidos, simplemente hay que calcular. Revisamos que nuestra calculadora esté en D, que no haya ningún problema. Escribimos 200 el coseno para para este ejercicio. 200 coseno de 30 nos da un total de 173,2050. Voy a ocupar uno con el 200 seno de 30 y me va a indicar que es 100. Me percato que está correcto porque estoy trabajando en el primer cuadrante y el eje X es positivo y el eje Y es positivo, por lo tanto elegí bien el ángulo y elegí bien la operatoria. El 300 coseno de 135 me da negativo 212,1320. Y si lo hacemos con obviamente el seno de 135 nos va a dar el mismo resultado pero en positivo, 212,1320. Y en este caso también está correcto porque el segundo cuadrante nos muestra un X negativo pero un Y positivo. Y en el tercer cuadrante ambos tienen que ser negativos, por lo tanto acá debiésemos esperar que la respuesta fuera negativa en ambos casos. Menos 60,1815 y en este caso menos 79,86. Con 86,35. Luego de haber hecho cada una de las coordenadas, la idea es sumarlas. Entonces vemos el vector, en este caso el vector A, vamos a sumar la coordenada X, que es el 173,2050. Lo vamos a juntar con otra X, con la X de la B, que en este caso es negativo 212,1320. Y vamos a arreglar acá el número que había anotado porque me falta un 0. Lo corregimos y anotamos acá 2050. El vector C por último lo sumamos en este caso que es menos 60,1815. Entonces me va a dar un resultado de la X para mi ejercicio. ¿Ya? Me va a dar un resultado X para este ejercicio. Lo voy a llamar R resultado. Luego hacemos lo mismo para la Y. Colocamos la Y de la A, el Y de la B y el Y de la C. Y también lo sumamos. Y al sumarlos, obviamente, cada uno de los valores nos va a dar una respuesta para cada una de las coordenadas. Fijarnos bien en los signos, que de repente uno se equivoca, coloca mal el signo y hace que en vez de sumar reste o en vez de restar sume. En este caso, en la primera sector me da negativo 99, 1085 en el eje X. Y en el eje Y, 212,1320 menos el 79,8635. Nos da un total de 232. Positivo, 2686. 85.
Por lo tanto, mi vector resultante es un vector que tiene una componente x negativa, que es menos 99 con decimales en el eje x, y es positiva en el eje y con 232 más algunos decimales más. ¿Ya? Luego de haber hecho eso, como me preguntan la resultante, yo necesito calcular la magnitud de ese vector. ¿Cuánto mide ese vector? La magnitud. Aplicamos la raíz. En este caso el menos 99 va al cuadrado, lo escribimos en paréntesis para que elevemos tanto el número como el signo. Y lo sumamos con la otra expresión, que también lo voy a escribir en paréntesis, para seguir un aspecto más que nada estético, aunque no necesito colocarlo en paréntesis porque es positivo, pero no va a cambiar nada si lo coloco o no lo coloco en paréntesis mientras sea positivo. Y aplicamos la raíz cuadrada a nuestra suma. En este caso, cuando sumo los elementos al cuadrado y aplico la raíz cuadrada, me da un resultado que es mucho mayor a cualquiera de los dos, que en este caso equivale a 252,52. O 53 si queremos colocarlo para que coincida con nuestra solución. Y lo medimos en Newton. Entonces, ahí tenemos un ejercicio, hasta el momento calculado, con los elementos del cálculo de magnitud, 250. Y por último el ángulo, la dirección. En la dirección es tangente a la menos 1 de la parte y, que es positiva, 2685, y la parte x, que es negativa. Nos va a dar un resultado de un ángulo negativo. Y tengo que fijarme en qué cuadrante estoy trabajando. Estoy trabajando en un cuadrante que la x es negativa y la y es positiva. Por lo tanto, estoy trabajando en el segundo cuadrante. Entonces voy a escribir tangente a la menos 1 de 232.2685. Lo dividimos por menos 99.1085, dándonos el ángulo exacto del movimiento, que en este caso es menos 66.89. O menos 66,9 si queremos verlo. Pero como estoy trabajando en el segundo cuadrante, vuelvo a repetirles, chicos, estoy trabajando en el segundo cuadrante, vamos a sumar 180 para que tengamos el ángulo completo. Entonces, menos 66.9, le sumamos 180, nos da el 113.1, que es la solución final a mi ejercicio. El 180 yo lo sumo en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante. Nada más que eso. Y ahí tenemos nuestro ángulo final como soluciones específicas a un ejercicio. Entonces, lo ideal cada vez que hacemos un ejercicio de este tipo, siempre deben tratar de ser lo más ordenado posible para ir encontrando los elementos que me ayuden a encontrar las respuestas finales a cada uno del ejercicio. Sé que de repente nos cuesta leer los problemas, nos cuesta entender algún ejercicio en particular, ya que se les trata de enseñar la generalidad, pero muchos ejercicios son distintos unos con respecto al otro. Entonces ahí tenemos un ejercicio de la guía, que es el ejercicio número 28, que es uno de los que engloba lo que uno trabaja en este caso. No sé si hay consultas, jóvenes, en este tipo de preguntas, en este tipo de problemas que nos van colocando. Yo, profe, Dígame. Cuando se trabaja en el segundo cuadrante se le suma el 180, pero cuando se trabaja en el cuarto no se le sumaba, ¿no? Se suma 360. 360. Correcto. Ah, ya. Por ejemplo, acá, si yo tuviese un dibujo acá en el cuarto cuadrante, ahí tengo que sumar 360, porque normalmente el ángulo me lo van a dar negativo. Por ejemplo, si yo dibujase uno acá, el ángulo que me indican acá es 50, yo digo, 360 menos 50. ¿Okay? No sé si hay alguna otra consulta, chicos, con los vectores. Sí, profe. Dígame. Si hay alguna otra consulta o alguna pregunta. Entonces,
Ahí tenemos un ejercicio completo ahí para que lo terminen de sacar un pantallazo, copiar, no sé, ahí lo que le salga más cómodo. Entonces, Profesor, dígame, la mayoría de los ejercicios se hacen así. la mayoría de los ejercicios son así, lo que va cambiando es la forma que yo lo voy interpretando, nada más que eso. Ah, ok. Entonces todos se hacen como lo vimos la semana pasada y como vimos en este caso en este ejercicio de acá. Profe, Dígame. en el ejercicio, esos que se mencionan de, por ejemplo, que un bote va al norte y la corriente está en contra, ¿Sí? también se suma, ¿cierto? Claro, también se suman. ¿Se realiza este mismo procedimiento? Claro, todos los elementos se suman. Lo que tienes que hacer tú es dibujarlo, y entonces cuando lo dibujas te das cuenta que tienes que sumar los vectores, y los ves como coordenadas. A veces viene como un problema, como el que viene el dibujo listo, y en otro viene el bote, por ejemplo. Entonces cuando venga el bote, o viene un barco, o viene algún auto, o viene algún elemento, uno tiene que dibujar las flechas. Por ejemplo, este va al norte, lo dibujo una flecha hacia arriba. Y por ejemplo viene el río, en este caso viene el agua y me empuja hacia los recostados. Yo dibujo la flecha a los recostados y lo sumo. Siempre debo sumar, casi nunca resto. Los vectores en problema. Normalmente los restamos en la forma gráfica de un ejercicio, pero en la mayoría de los ejercicios normalmente sumamos todos los vectores, como hacemos este procedimiento que está ahí en la pizarra. Gracias, profe. ¿Okay? Entonces, eso es como la temática general de vectores. Siempre andar sumando. ¿Ya? Eso es la práctica que deben ir realizando para los ejercicios. ¿Ya? Si vuelvo a repetir, chicos, si durante las semanas tienen alguna duda en algún ejercicio en particular, si no les dio la respuesta a algún ejercicio, ideal que me envíen un pantallazo del ejercicio que ustedes estén realizando y por qué no les ha cuadrado, y les digo por qué no les cuadró, o simplemente puede ser que la respuesta en la guía esté mala. ¿Ya? Puede ocurrir ese problema. ¿Ya? No siempre lo que uno está haciendo lo está haciendo mal. Puede ser que en la guía un número esté mal hecho, esté mal anotado. Jóvenes, si no hay más consultas, vamos a avanzar con un poco la materia de la segunda unidad. La idea, el día de hoy es explicarles nada más, voy a explicar los conceptos de la materia, del cinemática, y ya el próximo viernes hacer una guía de cinemática y después explicarles lo que voy a evaluar en la parte vectorial para que tengamos la tarea. La tarea no va a ser evaluada durante la clase, ya para que lo tengan claro, ya que muchos me han preguntado si la guía que va a valer el 5% de la nota, o en este caso el 5% de la prueba, eh, equivale a... ¿Lo vamos a hacer en clases? No, ¿ya? Por A y C motivo, de repente yo no me puedo conectar, entonces si no me puedo conectar, no voy a tener derecho a hacer la actividad, no. Entonces, la actividad con notas se la vamos a hacer fuera de la clase, para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Sí les voy a dar ese día los elementos, les voy a indicar las instrucciones generales, ¿ya? Y cómo se debe entregar el ejercicio, si lo vamos a ocupar la plataforma o vamos a ocupar Teams para la entrega, también los voy a explicar en ese instante, ¿ya? Entonces, veamos, chicos. Tenemos la unidad que se llama cinemática, que lo vamos a compartir en el PPT, que va a estar pronto en su plataforma, que después lo descarga, junto con una guía de la materia, ¿ya? De esta parte de la materia, que también vamos a evaluar dentro de la prueba, ¿ya? La prueba es de la unidad 1 y la unidad 2. Por eso voy a hacer una actividad previa, para que tengan una nota ya ganada, propiamente tal. Veamos, chicos. Como están viendo en imágenes, están viendo un PPT que si le puse clase 3, normalmente lo voy ubicando clase 1, clase 2, más que nada por como los temas, ¿no? Temas generales. Y trata lo siguiente. Explicarle un poco qué es lo que es la cinemática, ¿ya, chicos? La cinemática es simplemente el estudio del movimiento. Y el estudio del movimiento prescindiendo de las causas que lo producen. ¿A qué me refiero que las causas que lo producen? Acá no interesa por qué se están moviendo los objetos. Acá no interesa por qué se movió el auto. No interesa por qué empezó a mover el motor. O en este caso, por qué se están moviendo los ejes. ¿Ya? Acá nos interesa simplemente que se esté moviendo. Hay que sacar algunas ideas de nuestra cabeza, en esta parte de la cinemática. Cosas lógicas que tienen completamente razón.
que, por ejemplo, uno dice, si yo lanzo o se cae un automóvil de cierta altura, se va a demorar lo mismo que en caer que una piedra. Se va a demorar lo mismo que caer que una pluma, si caen de la misma altura. Entonces, fuera de la lógica, uno dice, no, pues no va a ocurrir eso, pues si se cae un automóvil, por ejemplo, desde un barranco, y se cae una piedra del mismo barranco de la misma altura, o se cae una pluma del barranco, no van a caer al mismo tiempo. Obviamente que no, pero ahí ocurren otros fenómenos, que están el fenómeno de la fuerza de roce, o la fricción que se puede producir por el choque del material, o también las mismas condiciones del peso del material, o la masa del material. Acá no nos interesa eso, a nosotros nos interesa simplemente que el objeto esté moviendo. Acá todo lo vemos como partículas, todo lo vemos como puntos. Si un objeto pesa, en este caso, o tiene una masa de 500 kilogramos y otro de 2 kilogramos, da lo mismo. Los vemos como iguales, lo vemos como los mismos objetos. Nosotros aquí vamos a responder qué es lo que es una trayectoria, cómo se representan los movimientos, si es un movimiento uniforme, si es un movimiento acelerado. Vamos a ver que es uno de los conceptos más básicos de la física, porque se enseña como como primera unidad o segunda unidad, concretamente, porque es uno de los elementos más cotidianos que nosotros vemos. Nosotros vemos el movimiento, lo vemos alrededor de nosotros, a cada rato. Vemos cómo se mueve un automóvil, vemos cómo van cayendo las cosas, podemos empujar algo y va un poco más, y vemos cómo se produce ese movimiento. Entonces, en este caso, solamente nos interesa por qué se mueve y sin las causas previas o los efectos que va a tener. Para nosotros acá nos interesa simplemente las medidas del tiempo y las medidas de distancia. Nosotros, bajo esos dos conceptos de distancia y movimiento, nosotros los movemos. Entonces, medimos el tiempo, lo podemos medir con un cronómetro en el aspecto práctico, y la distancia la podemos medir con una wincha, con una regla, con la variable que sea. ¿Ya? En este caso, un instrumento que sea. Entonces, lo hace que los experimentos sean bastante más sencillos de hacer y mucho más prácticos de comprobar. Entonces, yo me podría dar cuenta que si yo lanzo, no sé, un pendrive desde el segundo piso de mi casa, eh, puedo determinar en qué tiempo va a caer, en qué tiempo o cuánto es la velocidad con que llego al piso. Si se tira o no se tira, da lo mismo. ¿Ya? Lo que me interesa a mí es simplemente ver con qué tiempo llega, a cuánto tiempo llegó al piso, con qué velocidad llegó al piso. Eso es lo que me interesa en esta parte de la cinemática. Conceptos esenciales que nosotros debemos conocer son varios general, ¿ya? En general. Pero yo elegí unos 6 o 7 que son los principales. Los puntos de referencia y el sistema de referencia. ¿Qué es lo que es un punto de referencia? Un punto de referencia es simplemente un punto que uno considera inmóvil, desde el cual uno empieza a hacer las mediciones. Por ejemplo, yo voy a empezar a medir la velocidad de un automóvil. Quiero medir cuánto recorre un automóvil a partir de un punto fijo. Puede ser a partir de un árbol, a partir de una persona que yo considere como estado quieto, a partir de una casa, y de ahí empiezo a hacer el movimiento. Y ese movimiento yo normalmente lo puedo considerar como positivo o negativo, dependiendo hacia dónde esté, en este caso, se esté moviendo el cuerpo. Si se mueve a la derecha, normalmente uno lo considera positivo, porque el eje X normalmente uno considera la derecha positivo, y a la izquierda uno lo considera como negativo. Si estoy hablando de movimientos de altura, si se mueve hacia arriba yo considero positivo, si se mueve hacia abajo yo considero que el movimiento es negativo. Entonces, hacia dónde vaya el movimiento yo voy considerando en este caso los signos, y los voy comparando. Para eso busco un punto de referencia, lo vuelvo a repetir, un punto fijo, y el sistema de referencia normalmente es el eje cartesiano o el plano cartesiano, donde yo digo, para acá van a estar los positivos, para acá van a estar los negativos, para acá este elemento me va a servir, este elemento no me sirve. Nosotros vamos a partir de lo más sencillo hasta lo más complicado. Vamos a trabajar primero en una coordenada, en una dimensión. O sea, solamente me muevo hacia los costados, en X, hacia los positivos la X, hacia los negativos la X. Después vamos a pasar hacia arriba y hacia abajo, positivo arriba, negativo abajo. Y por último vamos a ver los movimientos en las dos dimensiones. ¿Ya? Esas son como las condiciones que vamos a ver en la unidad de cinemática. Para eso también tenemos claro que el concepto de posición. La posición simplemente es el hecho de estar en un punto en un tiempo adecuado, en un tiempo indicado. Yo solamente puedo estar en una posición en un tiempo. ¿Ya? No podría estar, por ejemplo, en dos posiciones en un tiempo cualquiera. Por ejemplo, alguien podría decir, yo a los 10 segundos estaba a los 5 metros, pero también a los 10 segundos estaba a los 15 metros. No, estaba a los 5 metros o estaba a los 10 metros.
o los 15 metros. Está en una sola posición. Y la posición puede ser positiva o negativa, dependiendo de los ejes. Puedo estar a los 500 metros o a los menos 500 metros. Puedo estar a los 100, puedo estar a los menos 100, dependiendo del punto de origen, ya que yo considere como cero. Si yo estoy trabajando en línea recta, puedo decir que estoy a los 500 metros si avanzo a la derecha, o si estoy menos 500 metros si avanzo a la izquierda. ¿Ya? Normalmente los puntos de posición están asociados a un tiempo. En este caso, ahí tenemos un ejemplo, punto A, B, C y D, donde el punto A los 0 segundos o a los 0 minutos está a los 500 metros, a los 3 minutos está a los 150 metros, a los 5 minutos está a los 400 metros, o mejor dicho, 350 metros, y a los 10 minutos está a los menos 100. O sea, cuando yo cambio de posición, estoy generando un movimiento, y ese movimiento es lo que uno va estudiando para nuestros ejercicios de cinemática. Vector posición, que lo habíamos visto en las clases anteriores. El vector posición es el que tiene las coordenadas X, Y y Z. Nosotros vamos a trabajar primero que todo en una coordenada, que es la coordenada X. O sea, yo estoy posicionado en el eje X, a los 500 metros, a los 300 metros, a los 200 metros. ¿Ya? Debemos tener claro el concepto de trayectoria. ¿Qué es lo que es la trayectoria? Simplemente el hecho de llegar de un punto a otro. De moverme, por ejemplo, de mi casa a un supermercado, de mi casa a un negocio, de mi casa a la universidad, de mi casa a un gimnasio, desde un árbol hasta un poste, de una ciudad a otra. Simplemente son las trayectorias. Y las trayectorias pueden ser infinitas, ¿eh? Yo puedo ir de un camino a otro de muchas maneras. Puedo elegir el camino más corto posible, puedo elegir una línea recta, puedo elegir un camino curvo, puedo recorrer el mundo completo hasta llegar al punto que yo quería, y son infinitas. Yo puedo hacer miles de caminos para llegar a una sola ubicación. No necesariamente siempre tienen que repetirse el mismo camino. Por ejemplo, si yo estoy en un lugar y quiero llegar a otro, y no sé cómo llegar, por ejemplo, me dan una dirección y quiero llegar a otra dirección, la busco en un mapa, no sé, en Google Maps o en Waze, y me dan diferentes rutas con distintas condiciones. Normalmente siempre me indican como primera opción la ruta más corta. Si es que voy a pie, si es que voy en auto, también me va indicando rutas distintas. La única ruta que no me indica el mapa es el desplazamiento. Eso nunca me lo va a indicar, ¿ya? Por el hecho de que los mapas me indican rutas posibles. A veces el desplazamiento no es posible, ¿ya? Eh, por ejemplo, como hablábamos en la clase pasada, si yo tuviese que dibujar un vector, que el vector se llama vector desplazamiento, desde mi casa, en este caso a INACAP, yo nunca podría hacer ese camino por el hecho de que si yo busco en el mapa, dibujo mi casa, dibujo INACAP, hago una flecha donde los uno, lo más probable es que la flecha que traspase algún edificio, traspase alguna casa, pase por el patio de alguien, pase por la plaza o pase por alguna ruta que yo no pueda físicamente ocupar. Pero en el concepto físico sí se podría dar, ¿ya? Pero en la realidad no se podría, ¿ya? Entonces en este caso por eso los mapas nos van indicando trayectoria y ruta. Y nosotros vamos a enfocarnos completamente primero en las rutas rectilíneas, las cuales tenemos dos diferencias de concepto, que es el desplazamiento y la distancia total recorrida. El desplazamiento solamente une el punto de partida con el punto de llegada y simplemente hago una línea. Puede ser que ese camino yo nunca lo tome, porque es un punto de inicio y un punto de partida. El desplazamiento total, yo marco el punto de partida y el punto de llegada, pero marco toda la ruta que yo hice para llegar a ese punto. Por ejemplo, cuando estamos en educación física y tenemos que hacer la típico dar vueltas a la cancha o dar vueltas al parque o al patio para terminar algún test de educación física, normalmente lo hacían dar 10 o 20 vueltas y de ahí terminaba en este caso, o cuántas vueltas daban en determinado tiempo. Eso también nos preguntaban. Entonces, normalmente las vueltas, una vuelta se cuenta donde yo empiezo en un punto y termino en el mismo punto. Entonces ahí termino una vuelta completa. Entonces, si en mi ejercicio en educación física yo hice 20 vueltas o 10 vueltas, mi desplazamiento sería nulo, sería un desplazamiento igual a cero. Pero alguien diría, pero igual me cansé, sí, pero no hice ningún desplazamiento porque partí en un punto y terminé en el mismo punto. Recorrí harto, pero no desplacé nada. Y en el concepto de distancia total, sí, ahí cuento todo
todos los metros que yo haya recorrido. En el caso de un viaje en automóvil, si yo uso mi automóvil para ir a trabajar, por ejemplo, o uso un automóvil para ir a algún lugar, voy a ver a un familiar quizá en otra ciudad y uso mi automóvil, eh, parto en mi casa y voy a volver a terminar en mi casa porque voy de visita, ¿no? Voy y vuelvo. Mi desplazamiento igual sería nulo, sería cero, porque partí en mi casa y terminé en mi casa. ¿Y cuánto es lo que recorrí en total? Eso me lo va indicando el automóvil en el cuenta de kilómetros. Ahí me va indicando cuánto yo recorrí realmente. Pero en desplazamiento yo no me moví. Eso pasa mucho con el concepto de desplazamiento de distancia, que es la diferencia entre uno y el otro. Pero nosotros también los podemos ver como iguales. ¿Y cuándo los vemos como iguales? ¿Cómo lo vemos como semejantes? Cuando los movemos en línea recta. Cuando yo sigo en línea recta y nunca me devuelvo. Por ejemplo, yo voy camino hacia la derecha y avanzo, ¿no? Todo el rato y nunca me devolví. En ese caso la distancia y el desplazamiento serían iguales porque hice la ruta en recta, no hice ninguna otra variable. Sería distinto si yo hiciese un camino en línea recta, por ejemplo, yo salgo de mi casa, salgo en línea recta y me devolví de algo y me devuelvo a buscarlo. Entonces ahí obviamente no sería desplazamiento y distancia iguales porque mis puntos cambiarían. Ya no, mi punto final no estaría más alejado del punto inicial, estaría en la misma ubicación. Entonces, eso es uno de los conceptos que deben tener claro, que como diferencia, pero a la vez uno lo trata como igual. Pero de repente no nos cuesta asimilarlo porque cuando no entendemos bien el concepto, lo vemos el ejercicio, entonces seguimos haciendo el ejercicio y nos preguntan distancia. Entonces uno, pero distancia que no era lo mismo, de distinto desplazamiento, y en verdad uno está calculando el desplazamiento y, y nos cuadran los ejercicios, pero es por el hecho de que trabajamos en una sola dimensión, que la llamamos el eje X. Entonces eso me lo saltaron un poco. Y además la distancia con el desplazamiento va muy de la mano ya, porque normalmente la distancia total siempre es como un número positivo. El desplazamiento puede ser negativo. Yo me podría desplazar en forma negativa porque puedo ir a la izquierda, o negativa porque puedo ir hacia abajo. Pero en distancia siempre van a ser positivos, porque aunque me mueva a la derecha, me mueva a la izquierda, me mueva hacia arriba, me mueva hacia abajo, todo el recorrido que yo haga siempre lo voy sumando. Entonces sumo, no sé, avance 5 metros, más 3 metros, más 10 metros, más 8 metros. Y eso, como vuelvo a repetir, lo hacen, comillas, algunos elementos, algunos instrumentos como el cuenta kilómetros, el odómetro en este caso del automóvil, que nos va contando cuánto va recorriendo. A pesar que físicamente no haya ningún desplazamiento. Otro concepto que también son distintos, pero uno los ve como igual, el concepto de velocidad con rapidez. Yo igual les había comentado que velocidad y rapidez eran distintos. La velocidad normalmente se trata de las coordenadas. Ya normalmente la velocidad, el vector velocidad, tiene que ver con el desplazamiento recorrido partido por el tiempo. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Si, volviendo al ejemplo en la educación física, si yo empecé en un punto y terminé en el mismo punto y no me desplacé nada, eso quiere decir que mi velocidad promedio es cero. Aunque haya corrido lo más rápido que haya podido, no hubo ninguna velocidad. Mi velocidad sería nula, mi velocidad sería cero, porque no me desplacé nada. Pero mi rapidez sí tendría un valor numérico, porque la rapidez tiene que ver con todo el recorrido partido por el tiempo. Entonces, por eso a veces uno dice, rapidez o velocidad los ve como iguales, pero conceptualmente no son idénticos. ¿Ya? En algunos momentos sí son iguales, la velocidad con la rapidez. ¿En qué momentos son iguales? Cuando vamos en línea recta. ¿Ya? Cuando vayamos en línea recta, la velocidad y rapidez es lo mismo, numéricamente, pero conceptualmente siguen siendo distintos. Ya que uno habla con los ejes y el otro no habla de ejes, el otro habla simplemente de la unidad de medida, con el número exacto. Como habíamos hablado el otro día de rapidez, un auto va a rapidez de 50 km por hora, o también puede ir velocidad de 50 km por hora, pero tengo que explicar que va hacia el norte, o hacia el sur, hacia el este, o con cuántos ángulos. Entonces, por eso es importante la parte de vectores, ¿ya? Que lo vayan entendiendo la diferencia. La rapidez, normalmente, la rapidez es considerada también como la magnitud de la velocidad, ¿ya? Por ejemplo, si yo mi velocidad la veo con coordenadas X, Y o Z, las variables que yo vea,
la rapidez normalmente es mi magnitud. Entonces, si yo calculo la magnitud, eso también se denomina rapidez. El concepto de medio es simplemente para identificar que un camino es una velocidad que se fue midiendo bajo cualquier punto, ¿ya? Y que se sacó un promedio de esas velocidades. Ejemplo, yo viajo valle y voy a una velocidad, si voy a una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora, me voy a demorar una hora, por decir. Un ejemplo, ¿ya? No, obviamente me puedo demorar más o menos. Entonces, 80, si voy a 80 me demoro esa velocidad. Pero esa es mi velocidad promedio. Eso no quiere decir que yo siempre vaya a esa velocidad. Por ejemplo, si yo voy manejando, normalmente ocurre que yo nunca manejo a una velocidad constante. ¿Por qué? Porque de repente si llego a un semáforo tengo que frenar. eh, si voy llegando a una curva también voy un poco más lento. Si voy en un camino recto y que me permiten ir más rápido, aumento la velocidad. Entonces, en este caso, hago un cambio de velocidades y eso lo llamamos velocidad instantánea. La velocidad instantánea es la velocidad en cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, ¿a qué velocidad ibas a las 3 de la tarde? Entonces anotamos la velocidad. ¿A qué velocidad iba a las 3:05 de la tarde? Anoto la velocidad. Porque obviamente en cada instante va cambiando, no siempre es la misma. Más allá que en este caso el automóvil nos vaya indicando que voy siempre a la misma velocidad. Por ejemplo, me va indicando 120, pero es distinto, porque la velocidad va cambiando. Lo mismo que, por ejemplo, cuando alguien va frenando, se demora igual en bajar el odómetro. En este caso, no baja tan rápido. O sea, hay veces que uno está detenido, igual sigue marcando que estás bajo una velocidad de 1 o de 2 metros por segundo. Disculpe, kilómetros por hora, que normalmente indica la pantalla en este caso del panel del automóvil. Y por último, el concepto que es también importante es el concepto de aceleración media. ¿Qué es lo que es el concepto de aceleración? El concepto de aceleración es el cambio de velocidad en un tiempo determinado. En un movimiento rectilíneo uniforme no existe aceleración, porque la velocidad nunca va a cambiar. En un movimiento rectilíneo acelerado sí va a existir la aceleración porque la velocidad sí cambia. Entonces, cuando la velocidad cambie, existe aceleración. Si no existe la aceleración, es un movimiento rectilíneo uniforme, que son los conceptos que uno trabaja. Entonces, la aceleración, cada uno tiene una unidad específica de medida y lo que vamos a explicar en este caso en nuestra pizarra, de manera conceptual, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a cambiar acá y vamos a volver a la pizarra para hacer un resumen de lo que he explicado concretamente con respecto a las unidades de medida y vamos a borrar el ejercicio que teníamos visto de vectores. Entonces, no es que quiera decir que estamos pasando de una materia a otra tan rápido. Todo va de la mano, chicos. Como yo le explicaba al principio de la asignatura, esto todo va relacionado. Si yo no manejo lo primero, me va a costar manejar lo siguiente. Ya, va todo escalonado. A veces los Profe, dígame. pero esto es todo lo que está pasando ahora y lo que pasó en la clase anterior es la unidad 1, ¿no es cierto? Podemos llamarlo como unidad 1. Lo que se trató de hacer este semestre fue que la unidad 1 y la unidad 2 se valoran juntas. Ah, ¿Ya? Por eso lo estoy viendo en par. Si no hubiera dado todo el rato de vuelta con vectores, o incluso hubiéramos tenido la prueba mucho antes, porque la prueba está estimada para finales de septiembre. Última o penúltima semana de septiembre, pero ahí está estimada la prueba, está en su plataforma, está indicada la fecha. Yo cuando les quede poco, ya quede tiempo, ya les voy a indicar ahí cuándo las vamos a realizar. ¿Ya? Entonces se planteó de esa forma, que no fuera tan luego la primera evaluación. Entonces para eso se juntó la primera con la segunda. Debido a la contingencia, ya. Normalmente en un semestre tradicional debiésemos tener como 4, teníamos que tener 5 pruebas. Más evaluaciones porque tenemos esa flexibilidad de clase. Pero en este momento no tenemos esa opción. Entonces, por eso ocupamos la evaluación. Vuelvo a repetir, la evaluación 1 y la evaluación 2 están juntas en una sola, que equivale al 25%, que vamos a evaluar ya como a finales de septiembre, si nos alcanza bastante el tiempo. Veamos, como resumen, cómo podemos llamar simbología.
Concretamente, chicos, nosotros vamos a ocupar algunas letras en específico para trabajar en estas variables. Es importante que usted se vaya creando un formulario, ¿ya? Independientemente que sea de la primera unidad, segunda, tercera, o cuarta o quinta, siempre tener un formulario para ir viendo y colocando el nombre al lado de la fórmula para saber en qué la puedo ocupar, ¿ya? En este caso, en simbología en cinemática vamos a ocupar lo siguiente. La letra D significa para mí distancia. Entonces cada vez que yo vea la letra D, eso es distancia. Toda la distancia se mide en metros, ¿ya? Si esa D tiene una flecha arriba, eso se llama desplazamiento. Y ese desplazamiento también se define con una M de metro. También se calcula en metros. La V. La V se llama rapidez. Y esa rapidez se mide en metros partidos por segundos. Según el sistema internacional, obviamente se puede medir en otras unidades, pero normalmente ocupamos esa. La velocidad, que es la V con una flecha arriba. Velocidad. También se calcula como metros partidos por segundo, pero es un vector, por eso le colocamos una flecha. La aceleración es un vector, por lo tanto se mide con una flecha arriba y se define con una A, aceleración. Hay veces que uno ya no le escribe con la flecha, igual significa aceleración, ya nada más que para no escribir la flecha. Y se mide en metros por segundo al cuadrado. Esa es la unidad básica de la aceleración según el sistema internacional. Y por último tenemos la T, de tiempo. El tiempo se mide en segundos. Y tenemos la siguiente fórmula o formulario que podríamos crear nosotros para nuestras variables, que es el movimiento rectilíneo uniforme, que recuerda estamos trabajando en una sola dimensión, que es en el eje X, y el movimiento rectilíneo uniforme se puede determinar como la distancia se puede calcular como la rapidez por el tiempo, y el desplazamiento se puede calcular como la velocidad multiplicada por el tiempo. Si se fijan, son casi igual, la única diferencia va cambiando la flecha. También nos enseñan a nosotros lo siguiente, nos enseñan un pequeño triangulito para calcular, es como la ley de Ohm. Cuando le enseñan la ley de Ohm, le enseñan un triángulo, en este caso también lo podemos ocupar. Ocupamos la V, colocamos la T y colocamos la D. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber la distancia, velocidad por tiempo, o rapidez por tiempo. Si quiero saber la rapidez, distancia partido por tiempo. Si quiero saber el tiempo, distancia partido por rapidez. Así lo puedo calcular y así me lo aprendo de mejor manera las fórmulas para trabajar los ejercicios. Pero si existe un movimiento que a uno lo complica de repente, es el movimiento rectilíneo acelerado. Cuando existe la aceleración. Acá la aceleración no existe en este tipo de ejercicio. Hasta ahí no existía la aceleración. Pero acá sí empieza a existir. Entonces para eso yo puedo calcular la distancia. Y la distancia la puedo calcular como la rapidez cero, que llamamos rapidez inicial o velocidad inicial, por el tiempo, más la aceleración multiplicado por el tiempo al cuadrado partido por 2. Esa es mi fórmula para calcular la distancia recorrida. Si me preguntan cuál es la distancia recorrida de un camión o de un automóvil que va inicialmente a 50 km por hora y con una aceleración de tanto, a los 3 segundos, ¿cuánto habrá recorrido? Uno lo puede calcular con esa fórmula. También puedo calcular la velocidad final, que uno le llama. Velocidad final es la velocidad en un cierto momento. Y esa velocidad está definida como la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. También, la velocidad final también la puedo calcular. ¿Qué pasa si no conozco el tiempo? ¿Puedo calcular la velocidad final? Sí. La puedo calcular como la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y por último, una de las fórmulas que normalmente nunca doy, pero igual se las vamos a anotar igual para que la tengan, que es la aceleración. ¿Cómo puedo calcular solamente aceleración? Como velocidad final menos velocidad inicial, en este caso velocidad inicial, dejemos como de 0, partido por el tiempo. ¿Por qué normalmente nunca las doy? Porque me interesa que ustedes manejen la parte conceptual y sepamos que, por ejemplo, concretamente, yo con esas
3 fórmulas, yo debiese ser capaz de hacer todos los ejercicios. Yo podría hacer con eso, por ejemplo, esta unidad de cinemática, si quisiera ver en línea recta o línea inclinada, cada uno de los elementos, yo con esas 3 fórmulas, yo puedo manejar todos los ejercicios. Si los manejo bien, no habría problema. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si alguien me dijera, profe, yo creo que con la distancia y no existe la aceleración, yo me olvido de esa parte final y solamente me quedo con d es igual a b0 por t. Y d igual a b0 por t se parece a esto, a lo de movimiento rectilíneo. Profe, yo quiero saber la aceleración. Conozco la distancia, conozco la velocidad y conozco el tiempo. Puedo despejar de acá, de la primera. O lo despejo de la segunda. Si es que no conozco la aceleración. O lo despejo de la tercera. Tengo que ver cuál de todas me conviene. Por eso, normalmente, cuando uno habla, normalmente con ustedes, en este caso cuando hablábamos en las clases anteriores o cuando hablaba con los cursos anteriores, los años anteriores, normalmente les cuesta la unidad de cinemática por el hecho de que pareciese que fuesen muchas fórmulas, ¿ya? Y no son tantas, ¿ya? Uno les da igual la opción, les da múltiples caminos para hacerlo. Pero si yo no entiendo la fórmula, si yo no estudio, en este caso, no hago ejercicio, no practico, cuando llegue la prueba, sea online o sea presencial, igual me va a costar por el hecho de que no saber cuál es la fórmula más adecuada para hacer el ejercicio o cuál es la variable que yo deba tomar. Lo mismo pasa con los vectores, si no los voy practicando, no me va a salir, no voy a encontrar nunca la solución. Imagínense que yo sé hacer todo el ejercicio completo, me lo aprendí de memoria, cómo hacer la materia de vectores. Aprendí a hacer todo el ejercicio de vectores, como el ejercicio que hicimos al principio de la clase. Y ocupo mi calculadora y mi calculadora está en gradianes o está en radianes. Todo va a estar malo, porque nunca practiqué, nunca ocupé mi calculadora. También es otro elemento que también tiene que ocupar. Pasaba muy a menudo. En las clases presenciales pasa, por ejemplo, muchos se conseguían la calculadora antes de la prueba y llegan con la calculadora mal configurada. Entonces, hay que aprovechar estas instancias que tengo, entre comillas, podríamos decir, algo de libertad propiamente tal, de poder ordenar un poco las ideas, ir ordenando un poco las cosas, ir a mi propio ritmo. Si una materia no la voy entendiendo, la puedo ver una, dos o tres veces en los videos, cosa que presencialmente no se puede hacer. ¿Ya? Uno faltó una clase, se la perdió lamentablemente en formato presencial. En formato online tengo esa libertad y además hay mucho material. Si es que no me entienden a mí, están las clínicas, están las posibles nivelaciones. Las nivelaciones se van pidiendo como curso, chicos, ¿ya? Por ejemplo, si como curso necesitan, no estamos entendiendo física, o antes de la prueba obviamente, poner los parches ante la herida y pedir una nivelación y les colocan un horario nuevo para que un profesor X, Y o Z les haga la clase y les explique las guías con mayor detalle, algún ejercicio. Entonces, todos los elementos, chicos, están ahí al alcance de la mano para que ustedes los puedan rendir, ojalá lo más real posible, siendo que una asignatura teórica. Ya no lo puedo decir que es lo mismo para una asignatura práctica, ya que ahí necesitan sí o sí estar en un taller. En este caso no es tan necesario para lo que estamos viendo ahora. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta, dudas, preguntas con las letras que están ahí. Vamos a esperar que terminen de copiarlos antes de ver algunos ejemplos. Me interesa que dejar unos 4 ejemplos ya claros de cómo desarrollar los ejercicios. Vuelvo a repetir, el próximo viernes vamos a trabajar en una guía de ejercicios, plenamente en la guía de ejercicios de cinemática. Y les voy a dar las instrucciones para la tarea, para la actividad con nota. ¿Eso será la próxima clase, profe? Los ejercicios los vamos a hacer en la próxima clase, ¿ya? Y también lo otro, también se los voy a explicar, ¿ya? Por eso digo, todo lo que es con nota, normalmente, igual, por ejemplo, las pruebas se les da el tiempo de la clase, para que la puedan realizar por lo menos, si usted lo desea hacer la prueba, pero normalmente las pruebas siempre están habilitadas más tiempo. Están limitadas de tiempo para intentos, pero tienen, como les comentaba, más plazo para hacerlo. Por ejemplo,
Lo mismo que esta guía, la guía la guía con notas, no la guía que estamos trabajando en clase. Esa guía yo les voy a indicar, no sé, pues tienen plazo hasta tal día para entregarlo, para hacerlo. Las pruebas son igual. Tienen plazo para hacer la prueba hasta el día, no sé, pues, vamos a suponer que la prueba es el día 28, digo, tienen hasta el 29 para resolver la prueba. Y usted la puede hacer en la clase del día 28, la puede hacer más tarde del día 28, la puede hacer el día 29 en la mañana. Usted decide ahí en el horario que le acomoda, que tenga espacio suficiente para hacer la evaluación. ¿Ya? Lo mismo pasa. Las guías normalmente las trabajo en clase, por eso me interesa que no puedo responderlas completas, por eso les voy preguntando las dudas con algún ejercicio en particular que vayan teniendo. Entonces, veamos chicos, vamos a hacer un ejercicio. Normalmente lo ideal es que cada vez que tengamos un ejercicio es reconocer qué tipo de movimiento es. Si es uniforme, si es acelerado, simplemente leyéndolo. Porque de repente nos acostumbramos tanto a que los primeros 3 ejercicios son uniformes y los demás vienen ya acelerados. Y en la prueba igual uno piensa, ya el primero va a ser, sí o sí va a ser uniforme y el segundo va a ser acelerado. Normalmente uno está como acostumbrado a eso. Y la vida educativa lo enseña así, pero normalmente no tiene que ser así. Puede haber una opción o vemos la otra. Veamos, chicos. Yo leo un ejercicio, tengo que primero leerlo lo más rápido posible. Dice, un auto que parte del reposo alcanza una velocidad de 40 metros por segundo en 10 segundos. Nos preguntan cuál es la aceleración. Si la aceleración permanece constante, cuál es la velocidad a los 5 segundos y cuál es la distancia recorrida en ese tiempo. Eso nos pregunta. Ya, eso de manera rápida. ¿Qué debo responder yo? ¿Qué debo hacer primero yo? Primero, indicar qué tipo de movimiento es. Primero, un auto que parte del reposo, o sea, estaba quieto el auto. Alcanzó una velocidad de 40. Si estaba quieto y tiene una nueva velocidad, eso quiere decir que aumentó la velocidad, o sea, cambió la velocidad. Y como cambió, es un movimiento rectilíneo, uniforme, acelerado. Porque cambió la rapidez. Entonces, como aspecto importante, como dato importante, es que está en el reposo, tiene una velocidad de 40 y el tiempo de 10 segundos, más allá de las preguntas. Entonces, esos serían mis datos. Entonces, yo escribo datos. Dato del ejercicio. Primer dato. Parte del reposo, por lo tanto, como parte del reposo, mi velocidad cero, o mi velocidad inicial, va a ser de 0 metros por segundo. No siempre la velocidad inicial es 0, ¿eh? Porque puede ser que yo empiece a estudiar un automóvil que ya está en movimiento. Por ejemplo, si me mandan la policía. Cuando están midiendo la velocidad, si alguien va a exceso de velocidad, ellos no esperan que tú estés quieto para empezar a medir tu velocidad, ¿no? Ellos te miden ya estando en movimiento. Entonces, en este caso, la velocidad 0 no quiere decir que tiene que ser siempre 0. Velocidad de 40 metros por segundo, eso lo puedo llamar como velocidad 1. Puedo llamarlo con el nombre que yo quiera, porque es la velocidad que viene después, ¿no? 40 metros por segundo. Incluso lo puedo llamar como velocidad final. La velocidad final puede ser una velocidad 1, una velocidad 2, una velocidad 3, una 4, una 5, una 6. ¿Ya? El concepto de velocidad final también es relativo. Y el tiempo en este caso son 10 segundos. ¿Ya? Esas son las variables que uno debe tener en cuenta. Entonces, lo enfocamos a la pregunta. La pregunta A dice lo siguiente. ¿Cuál es su aceleración? O sea, ¿cuál vale la aceleración? Entonces, si yo veo mi formulario, digo, la aceleración es lo mismo que la velocidad final menos la velocidad inicial partido por el tiempo. Por lo tanto, digo, aceleración es igual a velocidad final. ¿Cuál va a ser mi velocidad final? La que viene después de la inicial, pues, obviamente. Que puede ser cualquiera. En este caso, mi velocidad final va a ser 40. 40 metros partidos por segundo. Mi velocidad inicial son 0. 0 metros partido por segundo. Partido por, en este caso, 10 segundos. Y empiezo a hacer el ejercicio. Aceleración. 40 menos 0. 40 menos 0 son 40. Si tengo 40 metros por segundo y le quito 0 metros por segundo, me quedan 40 metros por segundo. Dividido 10 segundos. 40 partido por 10, eso es 4. Por lo tanto, la aceleración vale 4. ¿4 qué? Metros por segundo dividido segundo, eso es metros por segundo al cuadrado.
Por lo tanto, mi aceleración es de 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué metros por segundo al cuadrado y no otra unidad? ¿Ya? Porque igual muchos me preguntan eso. ¿Eh? ¿Por qué lo colocamos metros por segundo al cuadrado y no metros por segundo? Porque al final yo estoy diciendo esto, metros por segundo dividido por segundos. Acá abajo le voy a colocar un 1. ¿Ya? ¿Cómo se divide en fracciones? Multiplicación cruzada. M por 1 son M y S por S son S cuadrado. Por eso me daba la solución en ese formato. Y ahí tengo listo mi ejercicio, respondido mi pregunta de letra A. Entonces, lo que uno va haciendo acá en este caso, va escribiendo los datos, y cuando escribe los datos, escribe la pregunta, y después de escrito la pregunta, va viendo cuál es la fórmula más adecuada para cada uno del ejercicio. Ejemplo B, caso B. ¿Cuál es la velocidad a los 5 segundos? Acá me están preguntando cuál es la velocidad final, pero con un tiempo de 5. O sea, tiempo igual a 5 segundos. Entonces, ya no me sirven los 40 y no me sirven los 10. Pero tengo que tener en cuenta lo siguiente, que dice que la aceleración permanece constante. ¿Qué quiere decir que permanece constante? Que la aceleración que yo calculé es la misma para todo el ejercicio. Por lo tanto, yo digo, velocidad final. Velocidad final es lo mismo que la velocidad inicial más la aceleración y el tiempo. Dada la fórmula. Entonces, velocidad final es lo mismo que velocidad inicial, 0. Voy a 0 metros por segundo. La aceleración es 4. 4 metros por segundo al cuadrado. Y el tiempo son los 5 segundos que me están dando como dato. Velocidad final va a ser igual a, el 0 se mantiene, 0 metros por segundo. Multiplico 4 por 5, 4 por 5 es 20. Simplifico la S, en este caso. Yo esto lo estoy haciendo para explicar nomás. Si alguno no quiere colocar la unidad de medida, no hay problema. No es necesario que coloquen la unidad de medida a cada rato en todos los pasos. Yo lo coloco simplemente para demostrar. Si tengo una S arriba y una S abajo, se pueden eliminar una de las de S. Y me queda la unidad en 20 metros por segundo. 0 más 20 son 20. Por lo tanto, la velocidad final de este auto que viaja, que partió del reposo, a los 5 segundos va a tener una velocidad de 20 metros por segundo. Y ahí tenemos otra pregunta respondida con respecto al concepto de velocidad de un ejercicio. Entonces, lo que normalmente este tipo de ejercicios vienen escalonados. Me preguntan algo, ese algo que calculé lo voy a ocupar para la siguiente pregunta, lo puedo ocupar para la siguiente y así sucesivamente. Entonces, por eso es importante ser ordenado y viendo las unidades de medida. Si yo estoy claro que las unidades de medida que usé como datos están en el sistema internacional, no necesito colocarlas a cada rato. Ya, porque si estoy trabajando con esas unidades del sistema internacional, obviamente el resultado que yo tenga me va a dar en el sistema internacional. Pues si es imposible que yo tenga la velocidad en kilómetros por hora si estoy ocupando segundos y estoy ocupando minutos, o estoy ocupando minutos. Nunca me va a dar kilómetros por hora. Es lo mismo que, nunca me va a dar segundos la pregunta, metros por segundo, si trabajé con horas el tiempo y trabajé con la aceleración en pies por pulgadas por minuto. Y obviamente la velocidad inicial también la trabajé en metros por segundo. No cuadra. La idea es que todo esté en forma lineal y todo esté bien ordenado. Eso es lo que deben tener en cuenta cada vez que hagan un ejercicio, en este caso de la parte cinemática. Ahí tenemos la pregunta A y la pregunta B. No sé, alguna consulta, chicos, con los ejercicios que están ahí. Con el ejercicio. Todavía nos falta responder la C, pero hasta el momento. Ninguna duda, todo claro. Entonces, cada vez que yo aplico una fórmula, cada vez que aplico un ejercicio, tengo que fijarme en su desarrollo. Acá en este caso voy a borrar la pregunta A para responder la C, para que no tengamos problemas en el siguiente ejercicio.
vamos a responder la pregunta C. La pregunta C me dice lo siguiente. Me dice, ¿qué distancia ha recorrido el automóvil en este tiempo? O sea, me preguntan, ¿qué distancia ha recorrido el automóvil en el tiempo de 5 segundos? Obviamente, porque trabajábamos con los 5 segundos todavía. Entonces yo digo lo siguiente. Distancia. Distancia es lo mismo que la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. La distancia no la conozco, pero conozco la velocidad inicial, 0 metros partido por segundo. El tiempo también lo conozco, son 5 segundos. La aceleración la calculamos recién, que era 4 metros por segundo al cuadrado. El tiempo sería 5 al cuadrado y los segundos también van al cuadrado. Todo eso partido por 2. Calculo 0 por 5 son 0, 0 metros. ¿Por qué 0 metros? Porque en este caso la S que está acá arriba se van eliminando. Sigo con el ejercicio. 4 por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado son 25. 5 por 5 es 25. Por 4 son 100. Por lo tanto queda 100 partido por 2 metros. ¿Por qué metros? Porque en este caso el S cuadrado se va con ese S cuadrado. Finalizamos el ejercicio. D es igual a 10 partido por 2 son 50 y 50 más 0 son 50. 50 metros. Entonces, ese automóvil, al avanzar 50 metros en 5 segundos. Y ahí tenemos nuestro ejercicio ya resuelto. Que es la pregunta. Ahí tenemos todas las interrogantes en cada uno de los ejercicios. Dentro del PPT que les voy a compartir, viene un ejercicio igual resuelto. Vienen 3 o 4, los mismos que estoy explicando ahora, vienen ya resueltos, ya obviamente sin la explicación, sino viene el proceso paso a paso desarrollado. Entonces acá tenemos otro concepto principal que tiene que ver con el hecho de la cinemática. Entonces, cada vez que hagan un ejercicio, fijarse bien en los elementos que uno esté trabajando, viendo las velocidades, viendo las rapideces o viendo la aceleración y viendo si es un movimiento rectilíneo uniforme o un movimiento acelerado. Eso es lo que deben tener en cuenta siempre cuando realicen este tipo de ejercicios. Vamos a esperar que terminen de copiar, ver el ejercicio antes de hacer otro más de ejemplo. Vamos a hacer un nuevo ejercicio, mucho más corto que el anterior. Por ejemplo, veo el ejercicio que está acá, dice
calcular la velocidad de un cuerpo que recorre una distancia de 300 metros en 2 minutos. Como no me habla que el objeto va acelerando, yo automáticamente defino que es un movimiento uniforme. Entonces, un movimiento rectilíneo uniforme. Ya que no habla de cambios de velocidad ni nada de eso. Entonces, el dato importante, datos principales, me dice que calculo la velocidad, o sea, la velocidad no la conozco, conozco la distancia, que son los 300 metros, y conozco el tiempo, que son los 2 minutos. Primero que todo, no puedo llegar y hacer el ejercicio porque tengo que estar en todas las mismas unidades. Los metros ya están listos y el tiempo está en minutos, por lo tanto debo convertirlo en segundos. Multiplico 2 por 60, es igual a 120. 120 segundos. Listo mi ejercicio. Y ahora recién ocupo las fórmulas que tenga que trabajar. Velocidad, distancia partido por tiempo. Eso es lo mismo que 300 metros partido por 120 segundos. 300 partido por 120, eso es 2,5. 2,5 metros por segundo. Y terminamos nuestra solución. Profe, así mismo convirtiendo como empezamos la clase, ¿Sí? vamos Sí, a tener ejercicio, ¿no? sí, convirtiendo, por eso, como le decía, todo va escalonado. Entonces, si hago algunas conversiones, algunas son más sencillas que otras. Y algunos después ya, algunas son tan prácticas que uno las hace de manera rápida, ¿no? No vamos a ocupar las más complejas, ocupamos las más sencillas. ¿Ok? Así que usamos las mismas que vimos al principio, por si acaso. Veamos, chicos, voy a hacer el tercer ejemplo junto al tiro, para que lo vean. Dice, calcular distancia recorrida en un cuarto de hora por un cuerpo cuya velocidad es 8 centímetros por segundo. Entonces, en este caso, lo mismo que el anterior, me doy cuenta que el objeto, en este caso, no cambia de velocidad. Por lo tanto, como no cambia de velocidad, el movimiento es rectilíneo, uniforme. ¿Ya? El dato importante, datos, leo el ejercicio, calcula la distancia, me están preguntando la distancia, que no la sé. Pero me dicen que el tiempo es un cuarto de hora son 15 minutos. Y la velocidad, en este caso son 8 centímetros por segundo. Entonces, tienen que estar según el sistema internacional, voy a ocupar el ejercicio. Entonces, los 15 minutos los voy a convertir a segundos. 15 por 60. 15 por 60 son 900. 900 segundos. Y los 8 centímetros segundos los vamos a convertir a metros por segundo. Por lo tanto, vamos a multiplicar. Centímetros lo escribimos abajo, metro lo escribimos arriba, para poder eliminar centímetro. 1 metro, 100 centímetros. Eso equivale a 8 partido por 100 metros partido por segundo. Que en la teoría eso es 0,08 metros partido por segundo. Luego que hice la conversión, me voy a el desarrollo. Distancia. Distancia es lo mismo que la rapidez por el tiempo o velocidad por tiempo, como quieran verlo. La velocidad son 0,08 metros partido por segundo por los 900 segundos. 0,08 por 900, eso es igual a 72 metros, porque la distancia se mide en metros. Y elimino la palabra segundo si quiero eliminarla, si es que no la quiero hacer. Y ahí tenemos un ejercicio completo también de movimiento rectilíneo uniforme. Ahí tenemos otra de las conversiones. Una de las conversiones clásicas, chicos, que igual se les puede ayudar para no hacer todo el proceso tan rápido o tan extenso. Por ejemplo, si yo tengo kilómetros por hora y los quiero convertir a metros por segundo, la fórmula más rápida es la siguiente. Si quiero pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, una manera más rápida de hacerlo es dividiendo por 3,6. O sea, por ejemplo, si me dicen 100 kilómetros por hora, yo digo 100 dividido 3,6 me dan metros por segundo.
Ya siempre que yo quisiera convertir de kilómetros por hora a metros por segundo, divido por 3,6. Es una manera más rápida de hacer el cálculo de un tipo de unidad que nosotros ocupamos siempre, kilómetros por hora. Es bastante repetitiva en muchos ejercicios. Entonces, chicos, la próxima clase vamos a continuar, vamos a hacer ejercicios de este tipo. Va a estar la guía subida a la plataforma junto con esta clase, más el video de esta clase. Y vamos a dar las instrucciones generales para la actividad. ¿Ya? Con eso vamos terminando el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Si no, con eso quedamos. Vamos a dejar de grabar, de la grabación. Y también la detenemos acá la grabación en OBS.